Muy bien, vamos a estar estudiando la palabra de Dios ahí en precisamente el pasaje que el hermano Pablo leyó, que es Primera de Pedro, en el capítulo 1, versículos 13 hasta el 25, y luego del capítulo 2, del 1 al 3. Eso ahí vamos a estar viendo, estaremos leyendo verso a verso. No lo voy a leer ahora, pero vamos a estar analizando verso a verso. Y quiero comenzar con el versículo 13 y las palabras donde dice, por tanto, estas palabras, hermano, hacen alusión a lo que nos ha dicho en los versos anteriores. Y por esa razón quisiera hacer un análisis o analizar esos versículos anteriores de una manera rápida, pero quiero, para poder continuar en los versos del 13 en adelante y los que vamos a estar viendo, quisiera que hiciéramos un análisis a esos versículos, porque cuando dice, por tanto, pues está haciendo referencia a lo que ya él ha dicho o lo que escribió y que nosotros lo leímos. La semana pasada estuvimos viendo eso, pero yo sé que se nos olvida y quisiera recordar un poquito rápidamente esos versículos. Por ejemplo, en el versículo 2, quiero que estemos ahí, en el versículo 2 de Primera de Pedro, capítulo 1, dice que somos elegidos. Y somos elegidos para santificarnos con el Espíritu Santo. Son partes muy importantes en la vida del cristiano y por supuesto del inconverso también, o aquella persona que ha escuchado la palabra de Dios y no ha venido a estar en Cristo, aún no ha aceptado a Cristo, tiene que darse cuenta de que necesitamos pues aceptar al Señor, arrepentirnos de nuestros pecados para que el Espíritu Santo venga a ser morada en nosotros. Así es de que somos elegidos para santificarnos. Cuando habla de santificarnos es con el Espíritu Santo, Él es el que nos santifica. Ahora, ¿cuál es el propósito de esa santificación? Dice, o del Espíritu Santo, para obediencia, porque así lo dice ahí en el versículo 2, dice, para obedecer. Entonces, ¿de qué manera? Porque el Espíritu Santo es el que nos guía a toda verdad. Él es el que hace la obra en la persona que ha nacido de nuevo. Entonces, bueno, somos elegidos, nos santifica o para santificarnos por el Espíritu Santo para obediencia. Versículo 3 dice que somos renacidos, hubo un nuevo nacimiento y para una esperanza viva. Tenemos la esperanza que está en los cielos. Bueno, es algo, son cosas o partes muy importantes. Y eso, todo eso se ha dado por medio de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Lo dice ahí en el versículo 3. Versículo 4 dice, para recibir una herencia eterna. ¿Cuál es esa herencia eterna? Pues la vida eterna, estar allá en el paraíso, estar allá con el Señor. Esa es la esperanza de nosotros como cristianos. Y luego el versículo 5 dice que somos guardados por la fe. Somos guardados mientras estamos en este cuerpo físico para que alcancemos la salvación, o sea, la herencia, la vivienda celestial. Jesucristo dijo que Él iba a ir a preparar una morada para nosotros los que hemos creído en Él. Entonces, es el Señor, es el Espíritu Santo que nos guarda, porque a través de la guianza, de guiarnos, de disciplina, pues Él nos está guardando y nos guardará hasta que el Señor regresa, o que nos llama a través de la muerte. Pero eso es la seguridad, que somos guardados por la fe para que alcancemos esa salvación, esa herencia. Versículo 6 dice que nos produce gozo, y claro, eso nos da paz, nos da gozo, nos da una esperanza de que estamos aquí, y aunque hay luchas y pruebas, pero nuestra esperanza está puesta en los cielos, en ese gozo. Ahora, pero mientras estamos, y esto es una parte muy importante, que mientras estamos en este cuerpo físico, nuestra fe será probada, y eso lo dice ahí en el versículo 6. Esta vida física va a ser probada. Entonces puede ser algo
físico, puede ser algo, pruebas mentales, morales, luchas, cualquier cosa que nos esté pasando, pero si somos hijos de Dios, tenemos que recordar que nuestra fe será probada. Por eso, en ocasiones, nos suceden cosas que no nos son agradables, que no nos gustan, pero Dios tiene un propósito. Él siempre nos está enseñando, nos está pasando la lima, nos está purificando, y porque vemos que en el versículo 7 nos da la razón. ¿Por qué? ¿Por qué prueba el Señor nuestra fe? Es porque Jesucristo quiere hallar nuestra fe en alabanza, gloria y honra en su regreso. Eso lo dice el versículo 7. Son partes bien importantes, muy importantes. Así que si algo me pasa, y aun cuando no me gusta, aunque no me guste lo que me está pasando, es porque algo quiere Dios enseñarme. Puede ser X, lo que sea, lo que sea. Si yo estoy pasando por algo, usted o cualquier persona que hemos creído en el Señor Jesucristo, que hemos nacido de nuevo, hay cosas que nos gustan, que son muy bonitas, agradables, que nos dan mucho gozo, mucho gusto, pero hay cosas que no nos gustan. Entonces, sea lo que sea, es porque algo Dios quiere enseñarme o algo quiere arreglar en mi vida. Siempre que estemos pasando, sea que estemos atribulados, sea que tenemos tristeza, sea que tenemos desánimo, sea que es una enfermedad, sea que es un dolor físico, yo creo que es bien importante que le debemos de preguntar al Señor, ¿qué quieres que aprenda de esto? ¿Qué quieres? ¿Cuál es la razón de esto? ¿Qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo aprenda? Hay una enseñanza siempre, pues estamos en las manos del Señor, somos sus hijos y Dios nos ama mucho. Él nos ama al grado de que Él estuvo dispuesto a entregarse, a ser torturado, a morir, a derramar su vida, su sangre preciosa para salvarnos. Entonces Él nos ama, pero Él quiere purificarnos, quiere enseñarnos, quiere que seamos mejores y no quiere que suframos por algo nos está pasando porque quiere evitarnos algo peor y también está preparándonos para la vida eterna. Así que siempre hay una enseñanza en todo, sea bueno o sea malo, en lo que nos pasa siempre tenemos que estar dispuestos a aprender. El versículo 8 dice que, de acuerdo al versículo, que una persona que es nacida de Dios, no necesitamos decirle ama a Jesucristo, ámalo, no, porque es algo que ahí está en el corazón, es algo innato del cristiano, porque el Espíritu Santo que vino a morar en nosotros nos produce el gozo, nos produce ese amor hacia Jesucristo, un amor profundo y a su palabra, amor hacia Dios, amor hacia Jesucristo, agradecimiento profundo por lo que Él hizo por nosotros. Así que si amamos a Jesucristo es porque somos sus hijos. No es porque se nos enseñó, ni porque nos dijeron, ni es algo forzado, ni a la fuerza. No, es porque somos hijos de Dios y estamos en sus manos y nos está preparando, nos prepara para la vida eterna. El versículo 9 dice que obteniendo el fin de la fe, que es la salvación de nuestras almas. Así que bueno, ya habiendo dado este vistazo a esos versículos, a esas palabras, ahora sí vamos a entrar en el versículo 13. Y lo que él dice, o lo que comienza diciendo, dice versículo, por tanto, dice, ceñid. La palabra ceñid es un indicativo de estar muy alerta al regreso de Jesucristo, porque es lo que dice enseguida en ese mismo versículo. Ceñid, o sea, que estemos con nuestra mente preparada, precisamente enfocados en que el Señor Jesucristo viene por nosotros. Entonces dice, por tanto, por lo que hemos visto en los versículos anteriores, dice, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Entonces, o sea que en otras palabras, que clarifiquemos nuestra mente y poner en práctica el dominio propio, porque la carne quiere muchas cosas que a Dios desagradan.
Entonces tenemos que poner en práctica ese dominio propio para tratar de agradarlo en todo lo que hacemos. Y luego esperar por completo o estar esperando por completo en su regreso. Dice el versículo, sé sobrios, o sea, estar alertas y esperar por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Eso es lo que dice el versículo 13. Y en el verso 14 dice, como hijos obedientes, como hijos obedientes, porque ahora somos sus hijos. Y luego nos continúa diciendo, no os conforméis a los deseos que antes teníais. O sea, en otras palabras, no nos regresemos a hacer lo que antes hacíamos. Y es probable que sí se puede. Y yo creo que sí se puede, tal vez no todo, no caer tan bajo, pero sí regresar a veces a hacer cosas que tal vez antes hacíamos. Queremos regresarnos porque pues nos atraen, nos llaman la atención. Porque si la palabra de Dios nos dice como hijos obedientes, no os conforméis, no te regreses a los deseos que antes tenías, porque antes estábamos en ignorancia, pero nos está exhortando a que no regresemos, que no volvamos a hacer las cosas que antes hacíamos, porque éramos ignorantes de la verdad, o cuando éramos ignorantes de la verdad. El versículo 15 dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Así que tomemos como ejemplo de vida o en nuestra vida, pues, la vida de Jesucristo, su humildad, la humildad de Jesucristo. ¿Por qué? Porque el apóstol Pedro nos recuerda que vamos a pasar por el tribunal de Cristo también. Y vamos a dar cuentas de todo lo que hayamos hecho, sea bueno o sea malo. El versículo 16 dice, porque escrito está, sé santos porque yo soy santo. Es una petición de Dios hacia nosotros, hacia la iglesia. Versículo 17 dice, y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga, según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Aquí el apóstol Pedro nos recuerda que vamos a pasar por el tribunal de Jesucristo, que pues nosotros podemos hacer como mejor nos parezca, podemos hacer lo que queramos, podemos no respetar, podemos insultar, podemos ofender, podemos vivir una vida de orgullo, de vanidad, podemos hacer muchas cosas, pero vamos a tener que dar cuentas a Dios. Entonces nosotros decidimos si queremos vivir una vida agradable al Señor Jesucristo, una vida santificada, una vida de humildad, una vida sometida al Señor, o podemos decir, bueno, yo voy a hacer como mejor me parezca. Cada quien es libre de decidir, de tomar sus decisiones. Pero vamos a dar cuenta. El apóstol Pedro nos recuerda que vamos a pasar por el tribunal de Jesucristo. Dice, y si invocáis por Padre, o sea, si tú le llamas Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, dice, condúcete en temor. Vive la vida en temor, sabiendo que los ojos del Señor están sobre nosotros. No está hablando de tener miedo de la vida, de tener miedo de vivir, sino temor a Él. Una vida humilde. Y yo creo, hermanos, que cuando vivimos en humildad hacia el Señor sobre todas las cosas, vivimos más tranquilos, vivimos más en paz. Porque de esa manera sabemos que si Él se está agradando de mi vida, yo puedo tener toda la confianza de que Él cuida de mí. Sea lo que sea lo que pase, el Señor cuidará de mí, el Señor cuidará de ti, el Señor cuidará de nosotros. Y con todo
libertad. Si algo necesito, si algo me pasa, Señor, pues necesito esto. Señor, me está pasando esto. X cosa, lo que sea, sea físico, sea moral, sea sentimental, sea espiritual, cualquier cosa, sean ataques del enemigo o sea lo que sea. Yo puedo venir delante del Señor. Señor, ¿para qué? ¿Por qué? ¿Qué quieres que aprenda de esto? Señor, yo sé que tú puedes librarme de esto, puedes sanarme, puedes levantarme. No sé cuál es el plan tuyo, qué quieres, porque podemos tener esa relación, esa confianza, porque Él es nuestro Padre, Él nos ama, Él es nuestro amigo y Padre, y podemos tener esa seguridad y esa confianza. Así que es algo bien importante. Tenemos que tener bien en claro, bien entendido, que si somos sus hijos, el Señor nos estará purificando de día en día. Aun cuando hay cosas que nos duela, que nos estén pasando, pues simplemente tenemos que pedirle sabiduría para aprender la lección, aprender por qué razón está pasándonos lo que está pasando. Ahora, también el apóstol Pedro nos recuerda que fuimos rescatados. Dice el versículo 18, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir. O sea, nos hace recordar de dónde nos sacó el Señor, dónde estábamos antes, cómo era que vivíamos antes. Estábamos perdidos en pecado, estábamos muertos espiritualmente, estábamos en camino al infierno, y el Señor nos rescató del pecado, nos rescató de la muerte, nos rescató del infierno. Podemos tener la seguridad de que ya no vamos al infierno. Y también es algo bien importante que tenemos que tener en cuenta, tomar en cuenta, que nos rescató de las falsas enseñanzas introducidas por nuestros padres o por nuestros ancestros. Esas cosas que vienen transmitiéndose de generación en generación. Es algo de suma importancia, que ya no tenemos por qué estar practicando cosas que nos introdujeron nuestros padres por la ignorancia de ellos, por causa de alguna religión o alguna secta. Nosotros no tenemos por qué estar participando de esas cosas, porque dice el versículo 18, sabiendo que fuisteis rescatados, fuisteis sacados de ahí. Luego dice, de vuestra vana manera de vivir. Vivíamos una vida vana, una vida perdida, una vida desagradable a Dios, la cual recibisteis de vuestros padres por su ignorancia, porque ellos no conocían a Dios. Y luego dice que no con cosas corruptibles como oro o plata. O sea, no nos rescató con el oro o con la plata, con dinero, no. Nos rescató con su sangre preciosa, como dice en el versículo 19. Sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. O sea que a Él le costó un precio muy alto para sacarnos de las garras de Satanás, para sacarnos de la idolatría, para sacarnos de esa vida vana que habíamos recibido por las tradiciones de nuestros padres, de la religión o de lo que haya sido. Pero de ahí nos rescató, transformó nuestra mente, nuestro pensamiento y nos iluminó para que nos diéramos cuenta de que todo eso es falso, todo eso es vano. Aquellas personas que están ahí, pues no se dan cuenta y no saben, y ahí continúan. Pero nosotros no tenemos por qué recibir o regresarnos a esas prácticas, porque ya nosotros, el Señor Jesucristo nos sacó de ahí. Gracias a Dios por ello. Así que Él nos sacó, pero no fue fácil para Él, no fue barato. Le costó un precio muy alto.
fue muy doloroso, fue torturado, dio su vida. Él sufrió horriblemente en la cruz del Calvario, aún desde antes de llegar a la cruz. Sufrió ese sentimiento de saber hacia dónde iba, lo que iba a pasar, lo que iba a sufrir, cómo lo iban a golpear, a torturar. Llegó a estar sumamente triste hasta la muerte, porque él sabía a dónde iba. Y luego llegó el momento que lo arrestaron, lo golpearon, se burlaron de él, lo escupieron, le golpeaban para burlarse de él, menospreciándolo como quien pisotea a alguien, y estuvo dispuesto a tolerar, a aguantar, porque él dijo, ¿acaso no crees que yo puedo, le dijo a Pedro, pedir una legión de ángeles para que me libren de esto? Pero esto tengo que pasarlo, tengo que beber esta copa. ¿Y por qué lo hizo? Para salvarte a ti y salvarme a mí, por amor a nosotros, para rescatarnos de esa vida vana, para sacarnos de ahí. La sangre de Cristo derramada sin mancha como de un cordero, sin contaminación. Dice el versículo 20, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en estos últimos tiempos, hace 2000 años. Y luego dice, por amor de vosotros, dice el apóstol Pedro, inspirado por supuesto por el Espíritu Santo, dice, por amor de ustedes, y eso me incluye a mí también, por amor de nosotros. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues ser obedientes. Señor, perdóname y ayúdame a no hacer algo que a ti te desagrada, algo que tú aborreces. Soy tu hijo, me rescataste. Señor, te fallo, por favor ayúdame. Y cuando estoy pasando por alguna X, lo que sea, enfermedad, lo que sea, Señor, ¿qué quieres enseñarme? ¿Será disciplina? ¿Será que quiere que yo cambie algunas cosas en mi vida? Señor, por favor, ayúdame a cambiar lo que no puedo. Y lo que yo pueda cambiar, pues esforzarme para hacerlo, porque quiero ser agradecido contigo. Todo eso es por la gracia de Jesucristo. Por eso creemos en Dios, por eso hemos creído en su palabra, dice el verso 21, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Todo eso ha sido por Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Y mediante el cual, dice, o sea, Jesucristo, creéis en Dios. Creéis en Dios, Dios quien le resucitó a él. Ahora, él purificó nuestra alma cuando creímos a su palabra y creímos que somos pecadores por convicción del Espíritu Santo y obedecimos a ir a pedir perdón. Y esa fue la obra que Dios hizo en nosotros, dice el versículo 22, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. El Espíritu Santo nos convenció de pecado, nos dejó saber que ese pecado nos llevaba al infierno. Nos arrepentimos, pedimos perdón y de esa manera es que nos salvó, dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, o sea, por convicción del Espíritu Santo, para el amor fraternal no fingido, para que vengamos a tener amor entre hermanos o por los hermanos, no fingido, no hipócritamente, un amor sincero de corazón.
Y si en algún momento lo fingimos, tenemos que darnos cuenta, pedirle perdón a Dios. Señor, ayúdame a no ser hipócrita, a no demostrar algo que en realidad no siento, sino que cada vez que yo digo algo o siento algo, que sea realmente de corazón. Dice un amor no fingido. Dice, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Algo precioso, maravilloso. Ahora, versículo 23 dice, siendo renacidos. Todo eso, el arrepentimiento, pedir perdón, haber creído a la palabra de Dios cuando se nos predicó, nos dimos cuenta de nuestra condición y pedimos perdón, nos arrepentimos, fuimos purificados, nuestra alma fue purificada. Verso 23 dice, siendo renacidos, o sea, nos dio el nuevo nacimiento. Todo eso nos llevó a tener un nuevo nacimiento al creer en su palabra, dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible, o sea, no es un nacimiento humano, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Algo que pues no lo vimos, no lo vemos. Cuando uno se arrepintió, tuvimos ese nuevo nacimiento, seguimos siendo la misma persona, solamente que tuvimos una experiencia, se experimenta algo interno, hay un gozo, hay un cambio de mentalidad, nuestra mente fue iluminada. Ahora creemos de todo corazón a la palabra de Dios, creemos en Dios, aunque no lo vemos, pero sabemos que Él es real y que existe desde la eternidad y existirá hasta la eternidad. Y sabemos que Él lo que promete lo cumple. Dijo que vendría por nosotros, creemos con todo nuestro corazón que Él viene por nosotros. Que Él promete que nos va a guardar hasta su venida, lo creemos con todo nuestro corazón. A veces hay dudas, a veces hay luchas, hay problemas, por ejemplo, especialmente cuando estamos pasando por una situación difícil, algo que nos atormenta. Entonces a veces ahí eso como que nos pone a dudar o no dudar, pero sí nos incomoda mucho. Bueno, algo Dios nos quiere enseñar, como lo dije hace un momento y lo repito. Dios algo nos quiere enseñar porque Él nos ama mucho y Él no quiere que suframos. Él no quiere nuestro sufrimiento, pero nos está enseñando para evitarnos algo peor. Él nos quiere evitar algo que puede ser peor si no arreglamos esa situación. Si no nos damos cuenta y tomamos cartas en el asunto. Y de esa manera, cuando ya tomamos cartas en el asunto y hacemos los cambios, nos va a evitar algo que nos puede venir mucho, mucho peor. Dios tiene maravilloso plan para nuestra vida, aún esta vida física. Imagínese usted la vida eterna, cosas maravillosas. Ahora, hermanos, verso 24 dice, porque toda carne es como hierba. Así que, hermanos, este cuerpo se envejece, se seca, se marchita. Y un día, si acaso el Señor no arrebata la iglesia, pues caeremos, moriremos y se acabó. Pero la vida eterna dura para siempre. Con un cuerpo que no se envejece, un cuerpo glorificado. Dice el verso 24, porque toda carne es como hierba. O sea, nuestra carne es como la hierba. Usted ha visto las plantas cómo se marchitan, se secan. A mi esposa le gustan mucho las plantas, a veces las pone ahí en la mesa. Y hace días estaba yo viendo unas que estaban todas marchitas ya ahí, ya las quitó, ¿verdad? Así somos nosotros, hermano. Ahorita, si tú me escuchas, estás joven, estás niño. Yo también fui niño, también fui joven, pero ya se fue la juventud, ya se fue la niñez, se fue la juventud. Y llega uno a la vejez, empiezan a ver arrugas,
en la piel, en la cara. Se empieza a resecar la piel. Hay que ponerle aceitito. Cuando estamos jóvenes ni nos preocupamos por eso. Pero la palabra de Dios es real y ella se cumple. Dice que la carne es como la hierba y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. Dice, la hierba se seca y la flor se cae. Pues así también nosotros nos secamos, nos envejecemos, nos arrugamos y se acaba. Y una persona sin Cristo muere y al infierno. Nosotros si morimos, el Señor tiene un cuerpo glorificado, un cuerpo que nunca se envejecerá, un cuerpo eterno, glorioso, y va a ser un cuerpo joven y permanecerá joven por toda la eternidad. Dice verso 25, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. La palabra de Dios, todo lo que les he dicho, comentado o parafraseado, lo he sacado de la palabra de Dios. Y es cierto. El Señor dice que en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, este cuerpo va a ser transformado. Nos va a llevar al cielo y nos va a dar un cuerpo glorificado. Un cuerpo que no se va a cansar, un cuerpo que no se va a envejecer, un cuerpo que va a ser eterno para siempre. Y dice la palabra de Dios que seremos tal como Jesucristo es, igual que ese cuerpo que Él tiene, lo tendremos nosotros, porque Él lo promete. Y dice que tiene moradas para nosotros. Nos va a dar allá donde vivir por toda la eternidad. Algo glorioso, algo maravilloso, y esa es nuestra esperanza, esa es nuestra herencia. Y la palabra de Dios lo dice, nos lo enseña, y la palabra de Dios es eterna. Ahora, veamos, hermanos, algunos consejos de parte de Dios, los últimos versículos que vamos a ver de ahí del capítulo 2. Algunos consejos de parte de Dios, las cosas que Dios quiere que desechemos. Veamos en el verso 1, desechando pues toda malicia. Desecha la malicia, desechemos la malicia, porque eso nos amarga a nosotros como cristianos. Y a los inconversos también, pero pues ellos no pueden deshacerse de eso. Nosotros sí podemos por el poder del Espíritu Santo. Cuando vienen pensamientos diabólicos, pues el Señor dice, deséchalos, y Él nos da el poder de hacerlo. Sí, cuando estamos luchando y no podemos, hay que pedirle al Señor, por favor, ayúdame. Este pensamiento no viene de ti, este pensamiento no viene del Espíritu Santo. Por favor, Señor, reprende la obra del demonio, de Satanás. Todo engaño, o sea, la mentira, todas esas cosas, la hipocresía, la envidia. O sea, si a otra persona le va bien, o qué sé yo, por X razón, tener envidia, eso no proviene de Dios. Es más, Dios no quiere que nosotros caigamos en esos pensamientos, en ese engaño, ni seamos hipócritas tampoco, ni seamos engañosos, hipócritas, demostrarle a alguien que lo amo cuando en realidad no lo amo. Si eso es así, tengo que pedirle perdón a Dios y decir, Señor, por favor, ayúdame, porque Dios lo sabe. Y si no tomo cartas en el asunto, Dios tendrá que disciplinarme si soy su hijo. Entonces tengo que, pues, arreglarme con el Señor, arreglar cuentas con Dios. También dice, versículo, y todas las detracciones, envidias y todas las detracciones, o sea, hablar palabras hirientes contra los demás, o sea, herir a mi hermano o a otra persona, aunque no sea mi hermano, hablar palabras hirientes o difamarle, hablar cosas con el fin o propósito de poner en mal a aquella persona. Esas cosas Dios quiere que las desechemos. ¿Y qué es lo que Dios quiere de nosotros? Versículo 2 dice, desead
como niño recién nacido, la leche espiritual no adulterada. O sea, la palabra de Dios, la leche espiritual adulterada son falsas enseñanzas. Eso es. Falsas enseñanzas, no importa quién las diga, si es algo que no está conforme a la escritura, que no está de acuerdo a la escritura, eso no sirve, eso es basura. Dice que deseemos como niños que hemos nacido de nuevo, como recién nacidos, la leche espiritual, la palabra de Dios no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Si es que habéis gustado la benignidad del Señor. O sea, si lo tomamos, bien por nosotros. Si lo desechamos o lo dejamos, mal para nosotros. O sea, los consejos los cuales Dios quiere que tomemos en cuenta. Las cosas que tenemos que desechar, si nos esforzamos a hacerlo, será bien para nosotros. Pero si decimos, no, bueno, pues el mal es para nosotros. Y si deseamos la palabra de Dios, nos esforzamos, Señor, ayúdame a tener hambre de tu palabra, bien para nosotros. Pero si nos entra por un oído y nos sale por el otro, pues es mal para nosotros. Y termina diciendo en el versículo 3, dice, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Pues si queremos, hermanos, tenemos que orar pidiéndole a Dios sabiduría para tomar el camino correcto. Señor, por favor, ayúdame. Ayúdame. No podemos, hermano. Aunque somos cristianos, somos hijos de Dios y hemos nacido de nuevo, aún tenemos esta carne. Esta carne que nos quiere jalar al mundo, que nos quiere jalar a que regresemos a las cosas que a Dios desagradan. Tenemos que pedirle al Señor por sabiduría. Y vamos a orar. Padre, necesitamos, Señor, sabiduría para tomar el camino correcto siempre, Señor. En las decisiones, en la vida diaria. Cuando vienen esos pensamientos que nos quieren sacar del camino, cuando hablamos con otras personas, cualquier cosa, Señor. Aunque aquella persona tal vez no sea del agrado por X razón, ayúdanos, Señor, a amarlos. Ayúdame a amarlos. Ayúdenos a amar, a llevarlo a su presencia, a orar por las demás personas, a orar por los inconversos, a ser de testimonio para aquellas personas y no actuar como el mundo actúa, sino a obrar como usted quiere que yo obre. Señor, dejando la malicia, esa mala conducta, dejando el engaño, la hipocresía, la envidia, porque a otras personas les va mejor que a mí o que a nosotros, y hablar palabras hirientes contra los demás o difamar. Señor, ayúdenos, denos sabiduría para elegir o tomar el camino correcto. Se lo pido en el precioso nombre de Jesús y las gracias le doy, Señor. Amén. Amén, y que Dios los bendiga, hermanos.